Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 5, verso 19 en su Biblia, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gracias a los hermanos que también están conectados. Gálatas capítulo 5, empezamos en el versículo 19, por favor. La Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La carta de Gálatas habla acerca de la justificación por fe. Esta doctrina que se desarrolla aquí en esta carta debe llevarnos a vivir de manera diferente. ¿Puedes bajar un poquito el volumen del micrófono, por favor? Gracias. La justificación por fe debe llevarnos a vivir de manera diferente. Para el creyente hay dos formas de vivir. O estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu. Antes de conocer a Cristo, la única manera de vivir era vivir en la carne. Éramos esclavos del pecado. Pero cuando la persona llega a recibir a Cristo como su Salvador, ahora tiene la opción de vivir en el Espíritu. En este pasaje se nos da una descripción de lo que significa vivir en la carne y también se nos da una descripción de lo que significa vivir en el Espíritu. Es evidente cuando una persona está viviendo en esclavitud y es evidente también cuando el creyente está viviendo en el Espíritu. Por eso el versículo 19 empieza diciendo: y manifiestas son las obras de la carne, y evidentes son las obras de la carne. Aquella persona, aquel creyente que está viviendo en la carne, ha vuelto a ser esclavo del pecado, aunque no es esclavo, pero está viviendo de esa forma. Va a tener ciertas características. En los versículos, usted observa 17 pecados específicos que el apóstol Pablo está describiendo. Los va a agrupar de cierta forma que nos ayuda a nosotros a entender ciertos detalles. No es una lista completa. Puede ser que para algunos de sus pecados no esté en esta lista. Y por eso el escritor al final del versículo 21 dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto. Y cosas semejantes a estas, pecado. Si en esta lista no están tus pecados, esa frase, cosas semejantes a estas, la incluye. Las 17 cualidades, 17 pecados que el creyente con una vida en la carne puede llegar a cometer están listados aquí.
El apóstol agrupa los cuatro primeros pecados para describir los pecados sexuales: adulterio, relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual, inmundicia, pecados sexuales sucios e impuros, y lascivia, ese placer sexual desenfrenado. En estos cuatro términos se agrupa todo tipo de pecado. El pecado donde una persona tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. O puede ser que es un pecado que sucede en la mente, donde la persona está codiciando a una mujer del sexo opuesto, donde pasa tiempo en el internet o en las redes sociales exponiéndose a observar pecado sexual. ¿Has caído en este pecado? ¿Tienes problemas con los temas sexuales? ¿Dedicas tiempo para usar tu celular y observar cosas que no deberías estar viendo? Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. El creyente, y de manera especial los hombres, necesitamos tener disciplina en nuestra forma de mirar, pero también necesitamos disciplina mental. Así es que cuando vemos, no a propósito, algo que no deberíamos ver, necesitamos tener la disciplina mental suficiente para llegar a vivir en santidad. ¿Estás luchando con esta área en tu vida? ¿Miras al sexo opuesto con codicia? ¿Dedicas tiempo para ver cosas que no deberías ver? ¿Tienes problemas en esta área de tu vida? Esto describe a un creyente que está viviendo en la carne, que ha vuelto a ser esclavo del pecado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El apóstol habla de pecados que tienen que ver con nuestra relación con Dios: la idolatría y la hechicería. Para el creyente que ya tiene algún tiempo de conocer a Cristo, seguramente la idolatría, que tenía que ver con tener cuadritos y estampitas y rezar a todo eso, seguramente ya no es un problema. Quizás para algunos todavía sigue siendo. Pero la idolatría tiene que ver con desplazar del primer lugar de nuestra vida a Dios, y que esa primera posición sea ocupada por ciertas metas, por ciertos objetivos o por ciertas personas. Tu esposa, tu esposo puede llegar a convertirse en la persona más importante, desplazando el lugar que solo debe tener Dios. ¿Te pasa eso? ¿Es tu familia lo más importante? ¿Es tu cónyuge lo más importante? ¿Es ciertas metas y ciertos objetivos en tu vida que se han convertido en lo más importante? Cualquier cosa o cualquier persona que está en esa primera posición de prioridad en la vida y no es Dios, ese creyente es idólatra. Ese creyente ha caído en el pecado de la idolatría. La hechicería, la brujería, en todas sus formas, desde aquellas cosas que parecen muy inocentes como ver el horóscopo o dejarse leer la mano por una señora que te cobra $1 ahí en la Carolina. Brujería.
o porque el niño está espantado y nos han dicho que con un huevo o con unas hierbas y un poco de licor le pueden hacer una limpieza y brujería, hechicería, en todas sus formas. El apóstol pasa a una lista un poco más extensa, donde va a mostrarnos pecados que tienen que ver con nuestra relación con otras personas. La enemistad, esa hostilidad, los pleitos, ese conflicto y desacuerdos acalorados que a veces pueden llegar a ser violentos, esos celos, esa envidia porque otro tiene algo que creemos que nosotros nos merecemos, esa ira, esos sentimientos de enojo intenso y profundo, esa contienda, esa ambición egoísta sin importar dañar a otros, esas disensiones, esa discordia que promueve divisiones entre nosotros, esa herejía que es separarse de un grupo de personas que cree la verdad, esa envidia, rencor y resentimiento por el éxito de otros, y el homicidio, el asesinato. ¿Cómo está tu relación con otros? ¿Cómo está tu relación con otros cristianos, con otras personas de la iglesia? ¿Cómo está tu relación con los compañeros de trabajo? ¿Cómo está tu relación con otras personas que estudian en la universidad? ¿Cómo está tu relación con tus vecinos? Debemos tener cuidado con estos pecados que describen la relación que nosotros mantenemos con otras personas, sean estas creyentes o no. El apóstol pasa a hablarnos de ciertos pecados que describen una vida desordenada y una vida disoluta. Y habla de las borracheras, esa embriaguez. Si no hay trago, no hay fiesta. Esa es la filosofía de muchos. Si no tomamos licor, no podemos pasarla bien, no podemos reunirnos y tener una fiesta que valga la pena. Y para algunos su vida es así. Si no hay trago, no hay fiesta. El apóstol finaliza con una referencia a las orgías, que en ese tiempo significaba fiestas donde había excesos en cuanto a comer, a beber, y eran acompañadas con un libertinaje sexual. No es casual que el apóstol Pablo empiece con pecados que tienen que ver al aspecto sexual y termine esta lista incompleta con pecados que tienen que ver con la parte sexual. Esta lista de pecados describe nuestra manera de vivir. Cuando tú y yo tomamos esta lista de pecados y la confrontamos con nuestra vida, aquí hay pecados en los que nosotros no solo caemos en ellos, sino los practicamos. Hay una diferencia entre cometer uno de estos pecados y practicar estos pecados. Al final del versículo 21, el texto dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La entrada al cielo no está determinada por cumplir esta lista de pecados, porque la entrada al cielo no es por obras. No es por algo que hago o algo que dejo de hacer. La entrada al cielo tiene que ver con haber recibido a Cristo como mi Salvador personal. Pero si he sido justificado por la fe, si soy salvo, debe haber evidencias en mi forma de vivir que demuestren ese milagro de salvación que ha ocurrido en mi vida. Y esta lista de pecados, esta práctica, esta forma de vivir con estas 17 cualidades, no debe ser parte de mi vida. Si yo sigo practicando esto,
Debo revisar mi decisión de haber recibido a Cristo. Porque cuando alguien recibe a Cristo, su vida cambia. Y puedo estar batallando con algunos pecados de la lista y puede ser que algunos aspectos son más difíciles para mi vida que para otros. Pero si esto se convierte en una práctica, si no hay una diferencia real en nuestra forma de vivir, quizás el problema es que nunca recibí a Cristo como Salvador. Y debo revisar esa decisión. Debo revisar si entendí lo que debería haber entendido, si realmente puse mi fe en Él, si Él hizo casa en mi cuerpo, si el Espíritu Santo entró en mi vida. Porque el creyente no practica estos pecados. A veces caemos en algunas cosas de esto, pero no practica. Porque una evidencia de la vida transformada es que esto ya no es nuestro estilo de vida. Cuando tú y yo evaluamos nuestra vida a la luz de estos 17 pecados, tú puedes decir que estás viviendo una vida carnal. Así como es evidente cuando el creyente vive una vida carnal, también es evidente cuando el creyente vive una vida espiritual. Observa los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer concepto importante es el hecho de que no somos nosotros los que llegamos a producir estas 9 cualidades. No es un asunto de decisión, no es un asunto de salir de aquí de la iglesia diciendo, ok, estas 9 cualidades son las que Dios espera en mi vida, así es que voy a poner todo el esfuerzo, todas las ganas para integrar estas cualidades en mi vida, así es que me voy a esforzar por ser una persona que ama, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que es benigno. No es un asunto de decisión, porque no somos nosotros los que producimos estas cualidades, es el Espíritu Santo que vive en nosotros quien produce esto. Eso no significa que nosotros no tengamos responsabilidad acá, pero debe estar sumamente claro que el que produce esto no somos nosotros, es la persona del Espíritu Santo. Cada una de estas 9 cualidades son características sobrenaturales. El incrédulo no puede producir esto. Él no puede amar de manera incondicional, no puede. El incrédulo ama de manera condicional. Nosotros podemos llegar a amar de manera incondicional porque según la Biblia, según Romanos, el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón ese amor perfecto, incondicional, que solo es producido por Dios. El gozo, esa tranquilidad, ese regocijo que el creyente llega a experimentar, aun cuando las cosas difíciles de la vida se presentan, y el creyente puede reconocer que Dios está en control, y aunque no entiendo los detalles y no entiendo las cosas por las que tengo que pasar, puedo experimentar el gozo que el Señor da porque sé que Él está en control. Puedo experimentar su paz, ese estado armonioso, esa decisión que tenemos de estar tranquilos.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dijo Pablo allí en Romanos 5:1. Es la justificación la que generó esa paz sobrenatural. Primero con nuestro Dios estamos en paz y luego con nuestro prójimo debemos estar en paz. Es la paz de Dios que establece la base para esa experiencia de paz. Luego el autor habla de paciencia. En la Biblia hay dos palabras que se traducen paciencia. La primera describe la paciencia que nosotros debemos tener con nuestro prójimo, por las diferencias que podemos tener. Pero la otra idea tiene que ver con la paz que nosotros necesitamos, la paciencia que nosotros necesitamos cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, circunstancias que nos agobian y nos presionan. Y es esta opción, esta segunda opción, la que Pablo traduce acá. Es una resistencia paciente al dolor y al sufrimiento. Nuestra tendencia es dejar que los problemas nos superen. Cuando el Espíritu Santo está produciendo su fruto en nuestra vida, nosotros vamos a ver cómo cosas difíciles, cosas complicadas, podemos enfrentarlas con gozo, con paz, con paciencia. Y ahí vemos el fruto que Él produce en nuestra vida. La benignidad, esa característica de amabilidad y de comprensión. Debemos nosotros observar que son cualidades sobrenaturales. Así es que cuando ves a un incrédulo amable y comprensivo en algún momento de nuestra vida, no se trata de este concepto de benignidad. Esto es más grande, esto es más profundo, esto no es producido por el hombre, esto es producido por el Espíritu Santo y se debe notar que somos amables y comprensivos. Es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Luego habla de bondad, esa cualidad de excelencia moral, donde el efecto del Espíritu Santo en la vida de ese creyente le lleva a ser una persona bondadosa, le lleva a ese extremo de la excelencia moral que es expresada por ese creyente porque es el fruto del Espíritu en su vida. Luego nos menciona 3 cualidades más. La fe, que no hace referencia a la totalidad de la palabra de Dios acá. A veces se usa la palabra fe de esta manera. Aquí habla de la fidelidad, de cómo un creyente puede ser fiel a Dios principalmente y luego en cualquier otra relación. La fidelidad en la vida del creyente es el resultado del fruto del Espíritu en su vida. Mansedumbre, esa gentileza que va más allá de lo que un incrédulo puede experimentar, ser gentil con otros. Y el autocontrol en todas las áreas de la vida. Soy autocontrolado en mi manera de hablar. Soy autocontrolado en mi forma de ver al sexo opuesto. Soy autocontrolado en la forma en la que me visto. Soy autocontrolado en la forma en la que reacciono ante situaciones y circunstancias difíciles. Mas el fruto del Espíritu es la persona. Debemos todos nosotros darnos cuenta que estas cualidades no son cualidades que solamente el creyente puede identificar que está poseyendo, porque el Espíritu Santo está produciendo eso en su vida. Esto es evidente,
Esto debe ser evidente de la misma forma que tú al observar esos 17 pecados en el versículo 19, puedes llegar a concluir que ese hermano está viviendo de manera carnal. De la misma forma se puede observar la vida y ver estas 9 cualidades en la vida de un creyente que está viviendo en el Espíritu. No es algo escondido. Cuando los apóstoles les dijeron, escojan algunos hombres que trabajen como diáconos en la iglesia, allá en Hechos 16, los apóstoles les dijeron, busquen a gente que sea llena del Espíritu Santo. Es porque cuando estás experimentando el fruto del Espíritu, es evidente para ti, es evidente para el resto. Hermano, cuando tú y yo nos comparamos con estas cualidades, los 17 pecados o las 9 cualidades que produce el fruto del Espíritu, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Una vida carnal? ¿Una vida de esclavitud? Y aunque no somos ya esclavos del pecado, decidimos vivir como esclavos de él. Cuando analizamos nuestra vida, concluimos que estamos viviendo así, una vida carnal. O cuando observamos nuestra vida, nosotros podemos ver estas 9 cualidades presentes, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo hay 2 opciones. O estamos viviendo carnalmente, o estamos viviendo espiritualmente. O estamos viviendo como esclavos del pecado, o estamos viviendo como gente libre en Cristo. Cuando el texto en el verso 23 termina diciendo, contra tales cosas no hay ley, seguramente una referencia a la ley del Antiguo Testamento, porque recuerda que los oyentes que están escuchando la lectura de esta carta, algunos oyentes son judaizantes, son gente que ha dicho que el creyente debe introducir la ley de Moisés en su vida, porque si no, no va a disfrutar de una vida distinta y una vida diferente. Y lo que él les dice, la ley no produce esto. La ley no produce estos cambios. Si estás buscando una vida diferente, una vida de santidad, la única forma de experimentar eso es entender cómo se produce el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque cuando estas 9 cualidades están presentes en tu vida, se nota esa vida espiritual, esa libertad en Cristo. Esto no se obtiene a través de la ley de Moisés. Esto es el resultado directo del fruto del Espíritu. El verso 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Observas ese verbo crucificado? Han crucificado. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, no solo obtuvo salvación para nosotros, sino que esa naturaleza pecaminosa, y así se debe entender la referencia a la carne, esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar con sus pasiones y sus deseos, fue crucificada también en la cruz de Calvario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que mi naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a vivir en la carne, a pecar, qué significa que esa naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo? Lo que no significa es que esa naturaleza haya sido erradicada de nosotros. Solo tenemos que ver nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo pecadores.
que seguimos cometiendo pecados. Así es que el ser crucificada, nuestra naturaleza pecaminosa, no significa que fue erradicada. No significa que fue minimizada. Ahora tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero ya no puede, ya no tiene el poder para llegar a pecar de manera extrema. ¿Has escuchado los testimonios de personas que eran muy buenos cristianos de manera ejemplar y en un momento de su vida llegaron a descarriarse y vivir y cometer pecados como si nunca hubieran conocido al Señor? Nuestra naturaleza pecaminosa no ha disminuido en nada esa capacidad que ella tiene para pecar. Si tú y yo no estamos alertas, si tú y yo no estamos dependiendo del Señor, nosotros podemos llegar a cometer cualquier tipo de pecado como los pecados que cometíamos antes de conocer a Cristo. Somos tan pecadores como siempre hemos sido. Nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido adulterada, no ha sido minimizada. Es tan potente que puede hacernos vivir como si no fuéramos cristianos. ¿Qué significa entonces que esa naturaleza pecaminosa ha sido crucificada? La crucifixión no tiene el objetivo de hacer sufrir a alguien. Ese no es el objetivo de la crucifixión. A veces nosotros en nuestro lenguaje pensamos en una persona que siempre está metiéndonos en problema y decimos, esta es mi cruz. Y nuestra idea tiene que ver con que cruz tiene que ver con lo difícil, con las dificultades. A la gente no le crucificaban para hacerle sufrir. Nunca fue el objetivo de la crucifixión eso. A la gente le crucificaban para matarles. Ese era el objetivo. Por supuesto, el sufrimiento era parte de. El objetivo de la crucifixión era morir. Y cuando nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada en la cruz con Cristo, esa naturaleza pecaminosa se le quitó el dominio que ella tenía sobre nosotros. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. La naturaleza pecaminosa ya no tiene el poder de controlarnos a menos que nosotros voluntariamente decidamos vivir nuevamente como lo que ya no somos, como esclavos del pecado. ¿Observas? ¿Observas por qué para nosotros es posible vivir en santidad? Porque Cristo, al crucificar nuestra naturaleza pecaminosa, le quitó el señorío sobre nuestra vida, y cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo de manera real y de manera práctica, podemos experimentar el fruto del Espíritu Santo y podemos vivir vidas de santidad. Antes de llegar a Cristo esto no era posible. Es por esa crucifixión de nuestra carne, con sus pasiones y sus deseos, lo que ahora hace posible una vida diferente. ¿Cómo puedo experimentar el fruto del Espíritu? ¿Qué debo hacer yo para experimentar el fruto del Espíritu? Entiendo que es el Espíritu el que produce esto, no yo, y ese concepto debe estar muy claro. Estas cualidades no son producidas por nosotros, es producido por el Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace. Pero mi parte como creyente
está expresada allá en el versículo 25 y 26, donde dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, está hablando de ese momento específico donde tú y yo pusimos la fe en el Señor Jesucristo, y una de las cosas que obtuvimos es vida eterna. ¿Cómo obtuvimos esa vida? Pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y de la misma forma, cada día, de manera consciente, necesitamos nosotros poner nuestra fe y poner nuestra confianza, no para ser salvos, porque ya lo somos. Debemos poner nuestra fe y nuestra confianza para depender del Espíritu Santo y vivir ese día en dependencia a Él, con sus fuerzas, sometidos a Él, y no basados en nuestra propia capacidad y nuestra propia sabiduría. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Observas la referencia ahí en el 26? Porque esa vanagloria afecta nuestro caminar en el Espíritu. No solo afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con nuestro prójimo, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si eres una persona orgullosa, si eres una persona que no te gusta depender, no te gusta confiar, va a ser un problema el vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu. Porque la persona que quiere experimentar el fruto del Espíritu es una persona que tiene tal humildad que reconoce que yo no puedo. Yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Yo no puedo. Y cuando llego a ese punto crítico, donde acepto y reconozco mi incapacidad para vivir espiritualmente, estoy dando espacio para poder confiar que el que vive en mí, él sí puede andar espiritualmente. Él sí puede producir el fruto del Espíritu. Pero si ponemos la barrera del orgullo y confiamos en nuestra experiencia, en nuestro buen juicio, en nuestra capacidad, en nuestra madurez, yo sé cómo vivir como a Dios le agrada. Y dependemos solo de nosotros y de nuestra capacidad y de lo que nosotros creemos que se debe hacer. No damos espacio para que el Espíritu Santo controle nuestra vida y produzca el fruto que solo Él puede producir. Mientras confiamos en nuestra capacidad y en nuestra habilidad para vivir la vida cristiana, no damos espacio para que sea el Espíritu Santo el que viva su vida perfecta a través de instrumentos imperfectos. ¿Entiendes cómo se produce el fruto del Espíritu en la vida del creyente? ¿Entiendes cómo debemos proceder, cómo debemos vivir, qué debemos hacer cada día? Cada día debo decidir no confiar en mí, no confiar en mis habilidades, en mis destrezas, en todo lo bueno que puedo hacer, sino confiar en Él y dejar que Él tome el control
y que Él produzca su fruto en mi vida y que Él viva su vida perfecta a través de mí. El fruto del Espíritu, la vida en el Espíritu, la libertad en Cristo se llega a experimentar en la vida de un creyente cuando éste, con fe y confianza, la misma forma en que pusimos nuestra fe en Jesucristo, con fe y confianza, cede el control de su vida a Dios y le deja actuar a Él y le deja conducir su vida a Él. Y cada decisión, pequeña o grande, Él, le dejo a Él, no a nuestra habilidad, a nuestra destreza, a nuestra capacidad. Eso significa confiar cada día en Dios. Y el fruto del Espíritu se hace presente. Cuando tú te confrontas con las dos listas, 17 pecados, 9 cualidades producidas por el Espíritu Santo, ¿qué tipo de vida estás viviendo? ¿Una vida carnal o una vida espiritual? ¿Una vida de esclavitud o una vida de libertad en Cristo? ¿Cómo describes tu vida? ¿Una vida carnal o una vida espiritual? Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Antes de conocerte, la única posibilidad, la única manera era vivir vidas carnales. Y esos pecados eran manifiestos en nuestra vida. Gracias porque cuando llegamos a ti, crucificaste la carne con sus deseos y nos diste la posibilidad de vivir vidas de santidad. Y te damos gracias por eso. Padre, ayúdanos que con la misma fe y con la misma confianza que te recibimos como Salvador, que ahora andemos diariamente dependiendo del Espíritu Santo, porque reconocemos que solo tú puedes producir ese fruto en nosotros. Ayúdanos a hacer a un lado el orgullo. Ayúdanos a estar confiando en nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestra destreza. Ayúdanos a llegar a ese punto donde reconocemos de a de veras que nosotros no podemos vivir vidas que te agradan. Pero tú sí puedes, a través de nosotros. Ayúdanos a permitirte vivir esas vidas espirituales a través de nuestro Señor. Ayúdanos a confiar en ti de manera práctica, de manera diaria. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted
usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me dice a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano también. ¿Alguien más? Veo su mano también. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? En un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionado. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Para que no tenga vergüenza de pasar, los demás están con sus ojos cerrados. Pero si quiere darnos la oportunidad de hablar un momento con usted, venga, con toda confianza. Gracias por ser la primera. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú sabes sus motivos de oración, Señor. Y yo ruego que conforme a tu voluntad tú puedas obrar en ellos. Te pido, Padre, si todavía no te conocen como Salvador, oro porque hoy sea el día de su salvación. Señor, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a confiar cada día, a confiar en tu suficiencia y experimentar ese cambio que tú quieres producir en nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido